hace un año aproximadamente, un poco menos de un año, estuvo doctor en cocina en mi casa, y César con los tambores, y mi hijo quisieron acompañar a Totó. Y por supuesto, Totó, a pesar de que está nutrida de toda la música del Caribe, de los aires, de los tambores, paraba y le decía a César y a hijo mío, sí, decía, espérate un momento, así no. Así tocan aquí en Santa Marta. Por eso los banqueños dicen que la cumbia que baila en el banco, hermano, es otra cosa. Así es sencillo. La cadencia de la mujer de los pueblos del río, o en la cumbia, por ejemplo. Por ejemplo, en Barranquilla la cumbia se ha distorsionado de tal manera, el carnaval ha sido un pésimo acompañante, porque si usted ve el desfile de la vía 40, en la cumbia nunca se baila lineal. La cumbia se baila circular y a la izquierda, contrario a la manecilla del reloj. Esas pequeñas diferencias nos muestran este universo de la música y la complejidad para poderlo entender. Yebra y César han hecho una demostración estupenda. Lástima que no tengamos aquí a un tamborero de San Sebastián, o de Pinto, del pueblo, o de Tarayguanuevo, o de Tamalameque. El saíno. El saíno es una tambora de los pueblos del río, por supuesto. Los cantos de la tambora, como dice el maestro Pino de Alta Malameque, están asociados mucho a la vida cotidiana del campo, del campesino. La puya del bagre. Pues aquí en Santa Marta ya poner a componer una puya del bagre, porque aquí no hay bagre, que hay bonito, cachorreta. El bagre está en la orilla del río. Es la relación del hombre con la naturaleza, eso es lo que llamamos un poco la conjuntural de lo que va a garantizar este tipo de río. Pero una cosa que sí yo dejé hacia el año 20 y 30 en Santa Marta, para rematar un poco lo que decía César y Chela, pero fundamentalmente lo que insistía mucho César. Posiblemente, y por eso necesitamos de los investigadores etnomusicólogos, tipo Guillermo Carbó, formado en la Sorbona, tiene una tesis de grado así, 800 páginas en francés sobre la tambora del pueblo del río, y que ha sacado dos CDs que se llama Tambora 1 y Tambora 2, que fue allá a los pueblos del río, el Brazo de Loba, a grabar con sus grafófonos y toda esa tecnología moderna para cantar los ritmos y para cantar los sonidos más mínimos de esa melodía, de ese pentagrama musical. Hay un elemento que decía César, y es, ¿qué pasó con esas gaitas, con esa música de viento? Si hubo una marginalidad de esa música popular. Desafortunadamente, los textos como este que señalé ahorita, con la prensa del siglo XIX que he revisado, uno lo que encuentra son descripciones de fiestas acompañadas con música de viento, con la banda del Batallón 6, que ahora se llama Batallón Córdoba. En la costa, y por eso en Barranquilla y en Montería hubo fandango, y en Sincelejo hubo fandango, sino mucho tiempo después, solamente habían dos bandas de música militar o marcial, pero que eran las encargadas de animar. Después que terminaran las marchas, había que animar la fiesta para los militares, para los gobernadores, para los alcaldes, para los secretarios. Y esas eran las dos batallones, el de Santa Marta y el de Cartagena, que eran las dos ciudades
solamente aparece en forma marginal los tambores. Los tambores en forma marginal. Por ejemplo, ¿dónde aparecen tambores? En las fiestas de Corpus Christi, por ejemplo. ¿Por qué en las fiestas de Corpus Christi? Porque resulta que el diablo y la cucamba bailan con un pequeño tambor, con un tamborelito, que eran perseguidos por la aristocracia samaria y fundamentalmente por dos curas. El padre Romero, que persiguió toda la cultura popular, y por un señor apellido Celedón, que es el que lleva el nombre del colegio de aquí. Perseguidores de la cultura popular. Rafael Celedón. No gustaban de los tambores. No gustaban del corpus, de la danza de diablitos y de danza de cucamba que aparecían, descritas inclusive por este hombre, y otras descripciones en la prensa, y las peleas que había. No solamente era Santa Marta, era pelea en Ciénaga, era pelea en Mamacopo, era pelea en Villanueva, era pelea en Chiriguaná, era pelea en Tamalameque, que pertenecían, en Ocaña, que pertenecían a la diócesis de Santa Marta. Entonces no aparece el tambor sino marginal. Pero se ha dicho una cosa que es la que quiero rescatar de esta provocadora conversatorio, que no es un conversatorio, sino aquí casi que tratada en conciertos, pero chévere. Esta es una música que posiblemente tiene su fuerza en el momento más importante de la economía magdalenense y específicamente la economía samaya, que es la presencia del banano, que es una ciudad hacia la cual migran, como decíamos hace rato, personas de todo el Caribe colombiano, de Colombia y del exterior. Y son tres ejes, tres enclaves de economía bien importantes: la zona bananera del Magdalena, el puerto y por supuesto el ferrocarril. Para esos tres enclaves económicos se necesita mano de obra posiblemente ni siquiera especializada. Para cortar video no se necesita mano de obra especializada, con el tiempo tú aprendes a cortarla bien. De tal manera que a mí me parece que esos elementos hacen que esta música, que llamamos tambora samaria, vaya a tener su mayor presencia en algún momento en lo que César ha llamado, esta es una tambora fundamentalmente urbana. Y eso ya da diferencia con los pueblos de arriba, que es una tambora, digamos, campesina, ribereña, o lo que yo podría llamar agropesquera. Es decir, porque quienes lo hacen son hombres que hacen la actividad de la agricultura, pero también son pescadores. Hacia 1920, fíjate que estoy hablando de la época de la fuerte del banano. Saben que la economía del banano fuerte en Santa Marta fue hasta el año 65-66. Después hay una decadencia cuando el banano, la United Fruit Company, emigra de Santa Marta hacia lo que es Urabá, ¿verdad? Los financistas, el dinero norteamericano, bueno, como dice más, digamos, la plata no tiene frontera, gira y se va por donde sea, etc. Un elemento clave es que Germán me dice, o nos dice Germán Hermano, que él comenzó en el año 38, 1930, en pleno auge de la economía bananera. Pero además nos dice que el señor Tellón, a él es posiblemente la primera tambora organizada como tal, y que la tambora de Matei es una tambora que, si bien es cierto, tiene cierto renombre en la ciudad, y como dice él, tocar en la tambora de Matei era estar en las grandes ligas. Y usted, si uno habla de tambora en Santa Marta, habla de la tambora de Matei. Cuando yo llegué a estudiar aquí, en el colegio Justiciuad, y en la ULAC, y luego en J. Bermúdez, se hablaba de la tambora de Matei, estoy hablando del año 68, 67, 68. Y él dice, ¿por qué era Matei importante? ¿Y por qué Matei se volvió importante? ¿Por qué Matei se volvió reconocido no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel regional? Porque Matei tenía un contrato con Bavaria, que era administrado por el viejo Eduardo Dávila Real. Miren el capital, miren la clientela,
Por eso cuando la gente se comienza a decir, que son los mismos con la misma, desafortunadamente es así. Entonces, Bavaria ayuda, de comillas, a que Matei se vuelva popular, a que la tambora de Matei ya no solamente sea una tambora que va a tocar en pescadito, que va a tocar en los troncos, que era donde hubiese tocado, sino que la tambora de Matei llega también entonces a un sitio vedado o vetado para el acordeón. Y ahí solamente estaban las orquestas como la de Lucho Bermúdez y la Jam Band del Atlántico, que venía a los famosos carnavales de Cruz Santa Marta, que no se llamaba Cruz Santa Marta, sino Centro Social. Y ahí, a los carnavales, va entonces Matei, la tambora de Matei. Es decir, la aceptación de los samarios, de la aristocracia samaria, de aceptar los tambores, que como diría un papá, un bisabuelo de uno que fue presidente, José María Samper, dice que él durmió en un pueblo a la orilla del río Magdalena y que cuando se ponía a dormir a las 8 de la noche, supongo yo, el atronador primitivo tambor lo despertó y no lo dejó dormir. Afortunadamente, no dejaron de tocar para que no se durmiera. Pero después él mismo narra la belleza de lo que él llama en su momento el curulao que vio a la orilla del río, en un pueblo a la orilla del río Magdalena. Entonces, bien, es interesante estos elementos provocadores, que yo lo he llamado así, de ver cómo una música que es propia tiene hay un tránsito de lo popular hacia la aceptación de la aristocracia samaria, que se da justamente a través del Club Santa Marta o Centro Social. Aquí están, no voy a leer, por supuesto, aquí en este aparatico, están recogidas las no sé cuántas páginas de entrevista que hicimos con a 25 compañeros, algunos ya han muerto, pero ya queda viva Corina. Corina está Corina con 90 y pico de años, gran bailadora de tambora allá en Pescadito, en la calle 7 con carrera 10. Y entonces, fíjense que además de la tambora de Matei, comienzan a surgir otras tamboras. La de los Hernández, tamboreros importantes como Rodrigo, Juan Brito, comienza. Y hay unas historias bellísimas que insisto. Por ejemplo, en Carnavales, un personaje que aquí lo conocieron mucho, muy amigo del profesor Meyer, el doctor Rafael Emilio Peña, abogado penalista, era también villanuevero, alto, negro. Era un hombre enamoradísimo de la tambora. Y hay una anécdota precisamente porque el hombre se iban para Minguero a tocar tambora. Y en uno de esos toques fue Tebeo, ¿no? Y Tebeo toca también la tambora de lo que el llamador. Tebeo toca también el llamador, que Matei le dice, epa, vente conmigo. Y el que estaba con él, Juan Brito, tal vez, el negro Polo, se resiente con Matei y con Tebeo porque lo habían sacado del grupo, porque vuelvo y le digo, estar en la tambora de Matei es estar en las grandes ligas y eso era importante. Entonces, yo resumo diciendo un poco, para oírlos a ustedes, algunas dos o tres preguntas, que esta es una tambora que evidentemente tiene un elemento a mi juicio, yo no soy el musicólogo, soy el sociólogo, que recoge mucho del urbano, y creo que el sonido mismo, el sonido del urbano, posiblemente inclusive que esté tan peso ¿cómo llamarían ustedes? El replicador, tenga que ver justamente con eso. En lo urbano hay más gente, hay más ruido, y por lo menos, por lo tanto necesitamos más percusión, que suene, que se oiga más agudo. Por eso es que aquí en esta puede caer o puede llegar en el proceso de acompañamiento, hoy ya modernamente, como decía César, una gaita, un saxofón o un clarinete, que le toca, usted contrata, el muchacho hace su show. Yo quiero contar Sí.
Entonces, ese es un elemento que quería señalar para que lo tuviéramos como punto de referencia y pudiéramos nosotros seguir conversando o preguntando. Algo que me llamó la atención cuando nosotros empezamos este proceso es que aquí los tambores, aquí tenemos dos clases de tambores físicamente. Uno que se ha mantenido, que es la tambora de Colombia, también ha sido una tambora muy reconocida. También ha dado mucho de qué hablar porque ha tenido muchos integrantes y aún los que de pronto cultivaron el origen de ellos todavía están vivos. Y es la única tambora que tiene verde. No tiene la gabonita con que se amarran las cuñas. Es una tambora que suena un poquito diferente a esto porque es más, el sonido es más agudo, no se puede decir eso, es más alto. Entonces aquí tiene perno y no tiene esta cabulla. Me llamó la atención como anécdota de este trabajo es que cuando empezamos a ir a las fuentes de información para averiguar sobre la parte física de los tambores, los primeros tambores que se dieron aquí no eran de madera, sino de metal, que todavía existe uno donde la familia Torcel, que también hacía parte activa tanto en la parte musical como en la parte danzaria, un poquito más angosto la parte de arriba y lógicamente como eso va cerrando el tambor es mucho más pequeño a nivel de altura y a nivel pues de la parte de aquí arriba. Y él nos decía de Candelilla, sí. Y él nos decía, el señor Torcel, que está descanse, que era una forma de hacer tambores porque como ellos tenían ese material, algunas personas de las que nosotros hemos hablado, que nos han dejado esta información, eran pensionados de puerto, entonces utilizaban esos materiales para armar sus ruidos, lo que hoy llamamos guache, y armar sus tambores, algo que me llamó la atención. Pero mucho más antes encontramos tambores no cilíndricos, sino cuadrados. También me llamaba la atención y nos decían que el sonar de ellos era un poco más diferente que este que era hecho de metal y este que es hecho de madera. También quería recordar ahorita, cuando estamos tratando de irnos al pasado, que no solamente es un concierto, sino también de conocimiento, que anteriormente a la zona bananera, donde se da la plantación de bananos, en el trabajo de investigación que tengo como referencia, estaba el cultivo del marañón. Y el marañón, desde el punto de vista económico y saludable, desde el punto de vista de la salud, era el espacio donde se reunían alrededor del palo del marañón, como aquí se reunían alrededor de cualquier esquina, los tamboreros y empezaban a sacar su musa para interpretar, como decía Gardel, canciones muy cortas, alegóricas a la cotidianidad del momento. Entonces, no solamente con la Fruit Company en la zona bananera se motiva desde el punto de vista económico este proceso pues, de la musicalidad en la tambora samaria, sino que también antes ese cultivo del marañón tuvo incidencias en nuestro acervo cultural. Quería recordar eso. Para terminar esta participación, quería señalar otra cosa. Quiera lo señaló rápidamente. Además de Bavaria, el Centro Social, los Centros Social de Santa Bárbara, hay un elemento clave en la difusión y fortalecimiento de la tambora que lo acaba de señalar, puertos de Colombia. Desafortunadamente, para los jóvenes de hoy, no conocieron a Puertos de Colombia, por lo tanto no conocieron el Ancón, el mar más bello que tuvo Santa Bárbara. Si ustedes miran la sumatoria de cosas, como en Puerto de Colombia, que había un apoyo estricto a los tambores, que había un encuentro permanente, se fue, además de las tamboras que habían en Puerto, se fue una cosa que era importante para nosotros, el béisbol, porque Puerto también tenía este tipo de béisbol. La anterior, hermosísimo ron caña, la licorera clava y contrataba permanentemente tamboras. Igualmente otra tendencia, sí, pero ya no tanto como antes, que eso era
camiones llenos de tambores. Lo último que quiero señalar, pero sí hay una cosa que es completamente cierta. A pesar de que se toque en el río o aquí en Urbano, en lo rural, este es el único tambor, este es el único instrumento que se afina a punto de martillo o con una piedra. Porque se afina dando este paso, a esta punta. Aquí no se necesita cosa especial, no nada. Aquí, pues, dale más, ¡pum! ¡Pum! Los españoles destacan eso cuando ven que nosotros en el Caribe estamos precisamente afinando este instrumento musical a punto